Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Continuamos con el estudio de la Haftará, Shelach Leja, que encontramos en el libro de Josué. Josué del capítulo 2, versículo 1 al versículo número 24. Yo iniciaría con una primera pregunta. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir para cumplir la voluntad de Elohim? En esta Haftará, 2 espías son enviados por Josué a Jericó, pero esta no es una misión cualquiera. En esta historia aparece una figura importante y crucial, Rahab, una mujer cananea que con emuná en Elohim, en el Elohim de Israel, arriesga su vida por el pueblo del pacto. Mira, esta Haftará no solo continúa con el tema de la parashá sobre la exploración de la tierra, sino que anticipa una verdad muy profunda: la inclusión profética de las naciones en el plan de redención al reconocer y apoyar a Israel. Rahab, como Ruth, es figura profética de las naciones que despiertan y que se injertan al olivo natural de acuerdo a Romanos capítulo número 11. Así que iniciemos con la lectura. Vamos a Josué capítulo 2, versículo número 1, y veamos todos los paralelismos que vamos a encontrar muy interesantes. Josué capítulo 2, versículo número 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Mira, algo interesante es que, a diferencia del envío público de los 2 espías por parte de Moshe, Josué lo hace pero en secreto y con solo 2 hombres. Esto refleja, una actitud más prudente y determinada, aprendiendo del error anterior que vimos justo en la porción de la parashá. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo número 1. Lucas capítulo 10, versículo número 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es interesante porque vemos cómo Yahshua de igual forma también escoge discípulos para misiones muy específicas. Justo la preparación del reino, que se hace con testigos fieles. Josué capítulo 2, versículo 2 al versículo número 7. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Bueno, vemos aquí cómo el rey de Jericó se dio cuenta que habían entrado espías y envía a buscarlos. Rahab los esconde en su casa. Y mira, aquí vemos el contraste entre el mundo, el rey de Jericó, y una mujer que teme a Elohim. Aunque gentil, Rahab teme a Elohim de Israel y decide actuar en emuná. En el libro de Hebreos y en el libro de Santiago justo se destaca la emuná de Rahab como obra viva. Hebreos capítulo 11, versículo número 31. Hebreos capítulo 11, versículo número 31. Por la emuná, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Santiago capítulo 2, versículo número 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Vemos cómo entonces Rahab fue salvada por emuná,
creer, confiar y obedecer. Un ejemplo profético, vemos cómo las naciones, al reconocer a Elohim de Israel, ayudan a su amado pueblo. Vamos a Zacarías capítulo 8, versículo número 23. Zacarías capítulo 8, versículo número 23. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. ¿Quiere regresar el pueblo de Israel? Necesita emuná. Necesitamos aprender a creer, confiar y obedecer. Continuamos con la Haftará, Josué capítulo 2, versículo 8 al versículo número 11. Josué capítulo 2, versículo 8 al versículo número 11. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vemos cómo la mujer Rahab declara: sé que Elohim os ha dado esta tierra, porque Elohim es vuestro Elohim, es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vemos cómo Rahab no solo cree, sino que confiesa que Elohim es el único Elohim. Este es un tipo de conversión genuina. Aún antes de unirse físicamente al pueblo, ya lo había hecho espiritualmente. Romanos capítulo 10, versículo número 9. Romanos capítulo 10, versículo número 9, que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta? Emuná y confesión. Continuamos. Josué capítulo 2, versículo 12 al versículo número 14. Josué capítulo 2, versículo 12 al 14. Os ruego pues ahora que me juréis por Yahweh, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Yahweh nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Vemos cómo Rahab pide misericordia por ella y por toda su familia. El acto de esconder a los espías le abre la puerta para la redención de su casa. Repito, un modelo de cómo la misericordia fluye por el reconocimiento del pueblo de Elohim. Hechos capítulo 16, versículo número 31, ellos dijeron: cree en Yahshua como el Mesías y serás salvo tú y tu casa. Vemos cómo se trata de una promesa que Rahab anticipa. Josué capítulo 2, versículo 15 al versículo número 21. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueren tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: vosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás, ojo por favor con esto y subráyalo, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis
dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Fíjate qué interesante. Rahab cuelga un cordón de grana como una señal. Este detalle es altamente simbólico. Éxodo capítulo 12, versículo número 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta qué interesante? Una señal que evitó la destrucción de esta familia. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 y versículo número 4. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Yahshua habla del nuevo pacto en su sangre. Rahab, sin saberlo, estaba haciendo un pacto profético del pacto redentor con su familia. Josué capítulo 2, versículo 22 al versículo número 24. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vieron a Josué, hijo de Nun, y les contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Yahweh ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Vemos cómo los espías regresan y dicen: Yahweh ha entregado toda la tierra en nuestras manos. La diferencia con los espías que se describen en la Parashá y estos 2 espías es enorme. Estos 2 espías regresan con fe, con emuná, no con temor. Han visto no solo la tierra, sino cómo los enemigos tiemblan ante Israel. Josué capítulo 2, versículo número 9: sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Veamos el paralelo espiritual justo cuando reconocemos el respaldo de Elohim. No caminamos en duda, sino en obediencia. Rahab representa a las naciones que reconocen al Elohim de Israel y se unen al pueblo amado. Isaías 56, versículos 6 al 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vemos cómo Rahab fue injertada en Israel. Forma parte, de hecho, de la genealogía de Yahshua, mostrando cómo Elohim redime y eleva a los gentiles que le temen. Mateo capítulo 1, versículo número 5: Salomón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. La historia de Rahab no es solo un relato del pasado, es un espejo profético de nuestro tiempo. El Eterno está despertando a muchos Rahab en las naciones, personas que, aunque no nacieron en el pacto, han creído, han confesado y están dispuestos a proteger y sostener a Israel. Como en los días de Josué, una nueva generación de espías valientes está siendo levantada, no para traer temor, sino para proclamar con emuná: Yahweh ha entregado la tierra. ¿Estás tú del lado de Rahab o del lado del rey de Jericó? ¿Estás ocultando la verdad por temor o estás levantando la bandera del reino con valor? Hoy es el día de confesar al Mesías, la Dabar encarnada, y tomar tu lugar como pueblo redimido. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavuot y bendiciones.